Hola chicos, mi nombre es Eduardo Izquierdo. Hoy vamos a charlar un poquito sobre instalaciones eléctricas en una casa y vamos a hacer un circuito muy simple. Vamos a instalar una lamparita con una llave y dos tomas corrientes. ¿Sí? Acá tenemos la foto del tablero de mi casa, se ve muy complejo, así que vamos a tratar de entender lo mínimo, como para poder hacer una instalación eléctrica simple. Eh, Antes de verlo sobre unas cajas eh, que tenemos en nuestra casa, practiquemos un poquito en un tablero. Este tablerito, si ustedes estuvieran en una clase presencial, jugarían con él y pondrían lamparitas en serie, en paralelo. Acá lo que tenemos es un portapila. Tenemos dos pilas, cada una entrega 1,5 volt de corriente continua. Están colocadas en serie ya en el portapila. Entonces lo que logramos es que entre este borne rojo, que es el positivo, y el borde negro, que es el negativo, tengamos 3 volts, ¿no? Se suman las tensiones de cada una de estas pilas. Lo primero que quiero hacer es conectarlo a una lamparita, para ver si funciona la pila, para ver si funcionan las lamparitas. Entonces vamos a unir un borne con un borne de la lamparita y el otro con el otro. ¿Sí? No importa el orden. Bueno, la lamparita se encendió, o sea que están funcionando las pilas, están funcionando las lamparitas. El circuito se cerró a través de la lamparita, ¿no? Viene la corriente del positivo, atraviesa la lamparita y termina en el borne negativo. Bueno, ahora lo queremos complicar. Y esto es más o menos lo que vamos a querer lograr en nuestra instalación eléctrica en la casa. Lo que le hemos agregado ahora es una llavecita. Fíjense, viene la corriente por el borne positivo, llega hasta la lamparita, la atraviesa, se enciende, continúa a través de este cable y acá viene a un borne que está conectado a un interruptor. ¿Sí? O sea, la corriente va a pasar por el interruptor si el interruptor está prendido, si no, no. Entonces continúa y finalmente llega hasta al borne negativo de la pila. ¿Sí? Bueno, esto es lo que queremos hacer en nuestra instalación. Eh, Primero quiero discutir un poco qué pasaría si queremos poner dos lamparitas. ¿Estará bien así comenzar a conectarlos? Miren bien, estos cables todavía no los conecté. Imaginemos que este finalmente lo vamos a conectar a la batería. Entonces vendría la corriente por aquí, atravesaría una de las lamparitas, seguiría por este cablecito y atravesaría la segunda lamparita. Y volvería a la pila. O sea, la corriente, fíjese que la misma corriente atraviesa una lamparita y después la otra. ¿Qué pasa si se rompe una? ¿Funcionaría esto? No, estos están conectados en serie. O sea, no es la forma en que vamos a conectar todos los artefactos en nuestra casa. Porque claramente si esto fuera el lavarropa y la heladera, para que funcione la heladera tendría que estar funcionando el lavarropas. ¿Sí? O sea que esto no funciona. O sea, solamente tenemos el ejemplo del arbolito navideño, donde las lamparitas están todas puestas en serie, y si una se arruina, se arruina todo, deberíamos cortocircuitar a la lamparita, pero con peligro, ¿no? Porque a medida que vamos sacando lamparitas, estamos aumentando la tensión que hay sobre cada una de ellas, ¿no? Es peligroso. Bueno, esta no funciona, están en serie. La corriente que circula por una de las lamparitas es la misma que circula por la otra. Lo que necesitamos es conectarlas en paralelo. Todo tiene que estar a la misma tensión. En este caso, los 3 volts de las pilas. Fíjense que lo que estamos uniendo son los bornes de las lamparitas. Este con este y este con este. Finalmente, un cablecito va a unir al negativo y otro cablecito va a unir al positivo. Vamos a hacer eso, pero además con un interruptor. Entonces, el dibujo nos queda así. Veamos, sigamos el circuito. Sale la corriente del borne positivo, llega hasta acá, hasta el borne de la lamparita. Pero tenemos este cable que lo une con la otra lamparita. O sea, la corriente puede optar en venir por acá o venir por la lamparita de arriba. ¿Sí? Se bifurca la corriente. Es la característica típica de un circuito en paralelo. Entonces, una parte de la corriente, la mitad de la corriente, si fueran lamparitas exactamente iguales, vendría por acá y la otra mitad por acá. Finalmente, cuando llega al borne de salida, fíjense que está unido con el borne de salida de la otra lamparita. Están unidos entre sí. La corriente vuelve a juntarse, la que venía por una lámpara y la que venía por otra, y siguen por este cable. Los comunica con un interruptor, la corriente atraviesa el interruptor
y finalmente llega hacia la batería. Con eso tenemos un circuito en donde estas dos lamparitas están conectadas en paralelo. Así es lo que queremos hacer en nuestra casa. En un rato lo vamos a lograr. Pero antes tenemos que discutir cuáles son las diferencias entre el tablerito que vimos recién y lo que tenemos en nuestra casa. En nuestra casa no tenemos corriente continua, no son pilas, no es una batería de un auto, sino que lo que tenemos es una corriente alterna. Está cambiando permanentemente lo que es el positivo y el negativo. ¿Sí? Lo que está sucediendo es algo así. Miren acá. ¿Sí? Permanentemente está variando positivo y negativo. O sea que no podemos identificar, como en el caso de una pila, un borne positivo y un borne negativo. Pero sí vamos a diferenciar estos dos. Fíjense que están en diferentes colores. Hay uno marrón y otro azul. En general en la Argentina se usan esos colores para identificarlos. Uno lo vamos a llamar vivo o fase. ¿Sí? Y el otro lo vamos a llamar neutro. Y ahora vamos a discutir un poquito qué diferencia hay entre los dos. O sea, a nuestras casas van a llegar un vivo y un neutro. Si es una industria o es un edificio, se va a complicar, después por ahí lo charlamos. Van a llegar trifásicas, se va a haber 3 fases distintas. Eso por ahí lo conocemos porque a veces en nuestra casa vemos que se nos cortó la luz y nuestros vecinos sí tienen luz. O sea, hay diferentes fases. En principio, la empresa eléctrica trata de distribuir equitativamente las fases, de tal forma de que finalmente por el neutro circule muy poca corriente, ¿no? Pero eso es una cuestión técnica que no la vamos a discutir. Bueno, fíjense que acá hicimos un gráfico, no importa si se entiende perfectamente o no. Tenemos la tensión, el voltaje, en función del tiempo. Y lo que vemos es que la tensión está variando permanentemente. ¿Sí? Va tomando valores cada vez más grandes, después se va achicando y cambia de signo. O sea, lo que era positivo pasa a ser negativo. Y eso pasa 50 veces por segundo. En la Argentina, por lo menos, la frecuencia de nuestra corriente alterna es de 50 Hz. La tensión es de 220 volt. En otros países es distinto. En Brasil hay 110 volt. No recuerdo si 60 Hz. En Estados Unidos también hay 110 volt. En Europa creo recordar que son 220 volt. Bueno, o sea, el voltaje 220 volt. La frecuencia lo que nos está indicando es que está cambiando de positivo a negativo 50 veces por segundo. Y eso va a ser muy importante para transformarla a la corriente alterna. Entonces, ¿qué son estos 220 volts? Porque en realidad la tensión está cambiando permanentemente. ¿Sí? Esas 220 volts son una tensión efectiva. O sea, finalmente, esta corriente alterna produce el mismo efecto desde el punto de vista de la potencia que produciría una batería de corriente continua de 220 volts. ¿Sí? Nada más, un comentario. No importa mucho. Lo importante es que nosotros tenemos acá 220 volts. Tenemos dos cables que no son positivo y negativo, sino vivo y neutro. Ahora vamos a discutir la diferencia entre los dos. Y la corriente está cambiando permanentemente, 50 veces por segundo. El hecho de que pase eso, de que esté cambiando permanentemente 50 veces por segundo, hace que la corriente alterna se pueda transformar. En nuestra casa a veces tenemos transformadores. Por ejemplo, tenemos un transformadorcito en el timbre. Entonces, finalmente el timbre no está a 220 volts, está a 12 volts. ¿Sí? Para que el que toque el timbre un día de lluvia no tenga peligro de morirse. ¿Sí? Pero lo más importante de poder transformar a la corriente alterna de valor es que uno la puede transportar sin grandes pérdidas, ¿no? Ustedes por ahí habrán visto cuando van por el campo en la ruta que hay grandes torres que transportan alta tensión, ¿sí? Lo que se logra aumentando la tensión, fíjense, nosotros sabíamos que la potencia se podía calcular como la intensidad por la diferencia de potencial. Si ustedes quieren alimentar una ciudad con una determinada potencia gigantesca y la tensión de línea fuera muy chiquitita, por ejemplo 220 volts, la corriente debería ser muy grande para que este producto diera muy grande. Bueno, si la corriente que circula por los cables fuera muy grande, habría infinidad de pérdidas de energía por efecto de Joule, se calentarían los cables. Entonces lo que se hace para transportarla es
usar transformadores que hacen que la tensión sea muy elevada, ¿sí? Puede llegar a ser 500.000 volts. Entonces, para que el producto esté de grande, ya no hace falta una corriente tan grande. Entonces, las pérdidas son menores. Se pierde mucha menor energía. Por eso es que usamos corriente alterna. La podemos transformar, no solo en el timbre, sino también en nuestra computadora, el cargador de celular tiene un transformadorcito. O sea que esas cosas serían mucho más complejas si tuviéramos corriente continua. Bueno, veamos lo del vivo y el neutro. Antiguamente no existía diferenciación entre ambos cables, pero por una cuestión de seguridad en la empresa, el neutro está conectado a tierra, ¿sí? O sea que si nosotros tocamos el neutro está a un potencial muy cercano al de la tierra, no exactamente cero, pero está a un potencial muy cercano de la tierra. Así que si nosotros somos Homero y estamos descalzos y tocamos el neutro, por más que no hayamos cortado la luz, si tocamos el neutro, no nos pasa nada, ¿sí? Porque el neutro está en la empresa, está conectado a tierra. O sea, por supuesto que esto no lo hagan, no prueben a ver si se electrocutan o no, porque a lo mejor se equivocan y tocan el vivo. Si Homero toca ahora el vivo es el marrón, ¿sí? Bueno, si está aislado, imagínense que puso una madera para poder trabajar porque no podía cortar la luz. Entonces dijo, bueno, no me quiero morir, voy a poner una tabla de madera. Bueno, en ese caso, si está aislado de la tierra, bueno, ahí no le pasaría nada. Por ahí algún leve cosquillero, si está húmeda la madera, porque estaría aislado de la tierra. El efecto sería como si no tocara absolutamente nada. No lo hagan, ¿sí? ¿Qué pasa si Homero ahora está descalzo y tocando el piso? ¿Sí? Y está tocando el vivo. Bueno, en ese caso la vida de Homero corre peligro, ¿sí? Se electrocuta. Porque la corriente va a pasar por el vivo, por el cuerpo de Homero y va a terminar en tierra. ¿Sí? Recuerden que el neutro estaba conectado a tierra en la empresa. Así que se puede cerrar el circuito por ahí, por la tierra. Fíjense acá esta línea. Fíjense que hay 1, 2, 3, 4, 5 ¿sí? Cables. Eso son porque tenemos diferentes fases, ¿sí? Pero mi duda es ¿por qué no se electrocutan los pájaros? Si están, a lo mejor algunos de ellos están tocando alguna fase. Bueno, la respuesta es porque no alcanza con tocar un cable. Uno se podría electrocutar si cerrara el circuito, si tocara dos de esos cables. Como en el caso de Homero cuando estaba sobre un aislamiento, ¿sí? Es el mismo caso que el de los pajaritos, ¿sí? Está completamente aislado, está tocando nada más que un cable. Pero si llega a tocar, si estos pajaritos tuvieran patas largas y tocaran los dos cables, ¡puf! Listo. Bueno, ahora sí vamos a tratar de ver las instalaciones en nuestro domicilio. Es muy útil tener un buscapolos, ¿sí? Con un buscapolos uno puede detectar cuál es el vivo de estos dos bornes de un enchufe. Si uno lo coloca en donde está el vivo, se va a encender. Si uno lo coloca donde está el neutro, no. La tercera patita es la tierra, ahora lo vamos a discutir. En este caso, este es el enchufe de mi cocina. Está mal conectado, ¿sí? Ahora después lo vamos a comentar. En realidad el vivo debería estar del lado derecho, ¿no? Si lo miramos así, ¿sí? De frente y tenemos la patita de tierra abajo, el vivo debería estar acá, ¿sí? O sea que no se confíen. Una buena instalación debería cumplir que el vivo está a la derecha, porque los aparatos que conectamos saben que está a la derecha, entonces toman recaudos para evitar que el vivo toque algún sector sensible del aparato y yo me pueda electrocutar. Otra cosa que es muy necesaria si uno quiere hacer una instalación eléctrica es tener un portalámparas con una lamparita. ¿Sí? Simplemente una lámpara, dos cables, que me permite ver si hay corriente eléctrica. Porque yo puedo tener el vivo funcionando perfectamente, pero a lo mejor en mi casa se cortó el neutro. Bueno, yo no lo puedo saber con un buscapolo. Necesito saber si hay neutro. Bueno, la única manera de saber si está el vivo y está el neutro es esto, viendo si está el vivo y después viendo si enciende la lámpara. Listo, entonces están los dos.
acá están llegando el vivo y el neutro. Bueno, una seguridad que puedo tener en mi casa, que es obligatoria, casi muy poca gente lo tiene en sus casas, sí en los edificios, es una toma a tierra. Lo que logramos con eso es, fíjense acá el ejemplo de una heladera podría ser. Imagínense que nosotros conectamos un enchufe de los antiguos que tenía nada más que dos cables, el vivo y el neutro. Y por alguna razón el vivo se raspó y se melló, o sea, hay un cablecito que está tocando la carcasa. O sea, la heladera es un gran vivo, ¿sí? Si yo llego a querer abrir la heladera y estoy descalzo sobre todo, lo que hago es cerrar el circuito a tierra. La corriente atravesaría mi cuerpo y listo, no podría comer el sándwich porque moriría. En el caso de que tuviéramos conexión a tierra, fíjense que este enchufe son de los nuevos, que no solo tienen el vivo, tienen el neutro y tienen una conexión a tierra. Usualmente se usa el color verde y amarillo. Está puesto en una jabalina en algún lugar de nuestra casa. Esto hace falta ponerla de una manera especial, hay que buscar asesoramiento. O sea, si uno tiene realmente una conexión buena a tierra, entonces la tierra, a través del enchufe, está conectada a la carcasa, al metal, ¿sí? Entonces, si llega a pasar que el vivo toca la carcasa, hay un cortocircuito. O sea, la corriente va desde la carcasa, vía el cable de tierra, a la tierra. Entonces, se va a cortar la térmica, se va a cortar el disyuntor. El disyuntor finalmente va a saltar antes de que yo llegue a tocar la heladera. Igualmente, aunque la toque la heladera, el efecto va a ser muchísimo menor porque hay mucho menos resistencia a través de este cable a la jabalina. Por eso tiene que estar bien conectada realmente esta jabalina, para que ofrezca muy poca resistencia, para que la corriente vaya por ahí, aunque no haya disyuntor, aunque no haya térmica. Bueno, vamos a hacer una conexión domiciliaria mínima. Este es el tablero de mi casa, como les dije, y se ve muy complicado, ¿no? Uno mira eso y dice, no, esto mejor llamo a un electricista. Y bueno, si uno no sabe, mejor hacer eso. Pero más o menos el esquema es este. Tenemos un interruptor general, es este, ¿no? Con esto podemos cortar la luz de todo. Hay un disyuntor o interruptor diferencial, que en mi casa sería este. Que ahora vamos a ver, es el que nos protege a nosotros la vida. De ese disyuntor diferencial, fíjense que sale un cable vivo, marrón, y un neutro celeste. Pero este vivo va a diferentes térmicas y ese neutro va a las diferentes térmicas. ¿Cómo están conectados estas térmicas? ¿Se dan cuenta que están conectadas en paralelo? O sea, la corriente que viene de la alimentación principal se divide en diferentes circuitos. ¿Por qué? Porque yo a lo mejor quiero tener una llave térmica para la cocina, para la heladera, otra llave térmica, por ejemplo, para los enchufes, otra para el piso de arriba, otra para el jardín, para que si hay algún problema en la cocina, yo pueda seguir teniendo luz en los dormitorios, por ejemplo. Bueno, fíjense que los colores son, el marrón es el vivo y el celeste o azul es el neutro. Bueno, acá tenemos, se dan cuenta que tengo muchas térmicas para diferentes sectores de la casa, hay un montón que todavía no descubrí para qué corno son. Lo que pasa es que me mudé hace poco, 16 años, ¿sí? Ya los voy a descubrir. Bueno, fíjense, el disyuntor, acá. El disyuntor lo que detecta es si hay algo de la corriente que a lo mejor venía por el vivo y en lugar de irse por el neutro, ¿sí? Cuando digo irse, estoy hablando mal, porque en realidad la corriente va y viene porque es corriente alterna, ¿sí? En lugar de irse a través del neutro, de volver a través del neutro, a lo mejor el vivo está mellado en algún lugar. Acá, por ejemplo, está raspado y toca la carcasa, por ahí levemente. Por ahí hay un sector de la casa donde hay un vivo levemente rotita la parte plástica y la caja está húmeda porque estuvo lloviendo. Entonces, hay algunas chispitas diminutas que no lo detecta nadie. Pequeños chisporroteros que hace que parte de la corriente que venía del vivo, en lugar de irse por el neutro, de volver por el neutro, se va a la chapa, ¿sí?
Eso es peligroso, en cualquier momento puede salir una chispa más grande y es muy peligroso. Entonces, el disyuntor salta porque detecta que hay corriente que está yendo por otro lado. ¿Sí? Bueno, más importante que eso, si yo llego a meter mi dedo en el vivo, si yo vengo acá y toco el vivo, ¿sí? Me electrocutaría porque si yo estoy sobre todo descalzo, se cerraría el circuito a través de mí y iría la corriente a la Tierra. Bueno, el disyuntor detecta inmediatamente eso, detecta que se está yendo corriente por un lado que no es el neutro y corta inmediatamente. Entonces me puede llegar a salvar la vida. En el caso de las pérdidas, como contaba antes, en una cajita que esté húmeda, son muy difíciles de encontrar, ¿sí? O sea, puede ser que si ustedes están en el caso de que les salta el disyuntor, lo primero que tienen que hacer es desconectar todos los aparatos, hasta que vean cuál es el aparato que puede tener algún problema. Si no son los aparatos, y entonces hay que empezar a hacer un estudio detectivesco de sector por sector de la casa. Acá si tienen la suerte de tener muchas térmicas, bueno, tienen que ir prendiendo de a una para ver cuál es qué sector de la casa es el que tiene el problema. Y después van a tener que ir sector por sector del caño hasta encontrar cuál es el cablecito, ¿sí?, que está mellado, ¿sí? A mí me pasó y estuve todo un día para poder encontrar cuál era el cablecito que estaba levemente cortadito. Bueno, entonces el disyuntor nos sirve para nosotros, para salvar la vida y también para evitar posibles fugas que pueden producir un incendio. La térmica. La termomagnética cumple dos funciones. Una es protege la instalación. Es como los viejos, no me sale ahora el nombre, los tapones, ¿sí? Antiguamente había tapones que tenían un pequeño cablecito. Entonces, si circulaba mucha corriente, ese cablecito volaba y se cortaba el circuito. Y había que cambiar el cablecito. Acá no, acá es un poquito más tecnológico. Esta termomagnética, si circula más corriente para la cual fue diseñada, por ejemplo, esta térmica ahora después vamos a ver, es de 16 amperes. Si acá circulan 30 amperes o más porque hubo un cortocircuito, salta, ¿sí? Corta el circuito. Eso me protege a la instalación, porque si circula mucha corriente, si circulan decenas de amperes, los cables se podrían llegar a derretir, ¿sí? Y sería un incendio. La otra función que tiene es interrumpir, es la parte térmica de la termomagnética. Interrumpe si hay un consumo elevado, pero no tanto. Por ejemplo, esta térmica es de 16 amperes. Y supongamos que nosotros instalamos una estufa de 5000 watts. Bueno, eso haría que en realidad la corriente que está consumiendo es mucho más que 16 amperes. Pero no es un cortocircuito. Pero está circulando mucha corriente y yo había diseñado mi circuito, mis cables, para que soporten 16 amperes, no toda la corriente que va a consumir esa estufa. Entonces, al rato de estar funcionando, la térmica va a saltar, ¿sí? Se va a cortar. Cuando yo vaya a querer bajarla, no voy a poder, porque hay un bimetal que se abrió y hasta que no se enfríe no va a volver a la posición original. Si hubiera habido un corto, yo enseguida, una vez que soluciono el corto, la puedo volver a subir. Pero si el problema fue que se interrumpió por un consumo elevado, nada más que porque conecté algo que consume mucho, entonces hasta que no se enfríe no voy a poder volver a subir. Bueno, eso ya me doy cuenta entonces cuál pudo haber sido la falla. La falla es que conecté algo que consume demasiado. Entonces, en resumen, el disyuntor protege la vida, ¿sí? Y la térmica protege la instalación, que no haya un cortocircuito que me produzca un incendio. Bueno, lo que vamos a hacer, chicos, es conectar ahora la lámpara y dos tomas. Entonces, empecemos conectando el disyuntor y la térmica. Acá tenemos, fíjense, la térmica, acá dice 16 amperes. La elijo yo, voy y compro, denme una de 16 amperes. Yo elegí una de 16 amperes porque si ustedes hacen una cuentita, fíjense, la potencia, ¿se acuerdan que era corriente por tensión? La tensión es 220.
Si fuera de 16 amperes, eso me da 3520 watts. Entonces, yo estoy pensando en que a lo mejor acá voy a conectar una estufa y a lo mejor algún otro artefacto doméstico, puede ser la PC, ¿sí? Y me va a sobrar, porque la PC 500 watts, la estufa 2000 watts, o sea, lo pienso sobredimensionado para que no haya problemas. Entonces, lo otro que voy a tener que pensar son los cables, la sección de los cables, qué tan gruesos son los cables, ¿sí? Y bueno, miro acá, fíjese, 2,5 milímetros cuadrados, ¿sí? Soporta hasta 18 amperes y 3960 watts. Bueno, me alcanza, ¿sí? Podría querer estar bien seguro y poner algo superior a esto, poner 4 milímetros, pero con esto alcanza, porque yo ya sobredimensioné lo que en realidad quiero enchufar. O sea, voy a terminar enchufando cosas que van del orden de a lo sumo 3000 watts, ¿sí? Pero no voy a llegar a esta capacidad. Bueno, entonces voy a empezar a conectar viene por acá la tensión de línea, ¿sí? O de alguna llave principal, y la voy a conectar a la térmica. Entonces los conecto a la térmica. De ahí lo voy a llevar hasta alguna caja, ¿sí? En general las cajas están en las paredes, en el techo, ¿sí? Y ahí voy a querer poner un par de lamparitas. Vamos a tener que poner un par de lamparitas, una llavecita, y después voy a querer poner también, como habíamos dicho, 2 tomas corriente. Bueno, fíjense que acá me llegó el neutro, el vivo y además el cable a tierra, que en general tiene color verde y amarillo en la Argentina. Puedo hacer una prueba, conectar esto y ver si realmente tengo el vivo acá en el marrón, ¿sí? Y realmente con esto lo detecto. Llegó el vivo al cable marrón. Bueno, voy a conectarle cables. Quiero finalmente poner una llavecita, poner los enchufes. Entonces, vamos a ver cómo conectamos la llavecita, la lamparita, los enchufes. Primero veamos las lamparitas. ¿Cuál de estas dos está bien conectada? Este ejercicio ya lo hicimos con el tablerito. Fíjense, acá en esta la corriente vendría por una, atravesaría a la otra lamparita y se iría. Esto no sirve. Esto están en serie. Sobre cada una de ellas habría una tensión de 110 volts, la mitad. No funcionaría con la potencia que figura en el diseño. Para que entreguen la potencia que está especificada, tienen que estar conectadas a 220 volts. Entonces, la forma correcta es esta. Fíjense, estos dos cables están conectados al vivo y estos dos cables al neutro, ¿sí? Están en paralelo. Ambas están conectadas al vivo y ambas al neutro. Bueno, acá están conectadas de una manera que siempre están encendidas, ¿no? O sea, ahora lo que vamos a hacer es tratar de interrumpirlas con una llave. Entonces, algo muy importante, que quizás en nuestras casas no está así. La lámpara la vamos a conectar al neutro, ¿sí? Y el vivo lo vamos a conectar al interruptor. O sea, primero la corriente va a atravesar el interruptor y de la salida del interruptor recién va a ir a la lámpara. O sea, se dan cuenta que el vivo queda interrumpido por la llave. Entonces, eso es un elemento mínimo de seguridad. Si yo apago, acá no hay vivo. Entonces, si yo quiero cambiar la lamparita y por error toco el culote, no me pasaría nada. Eso en general en las casas no se respeta, así que tengan mucho cuidado. Si ustedes quieren cambiar una lamparita, igual convendría bajar la térmica. Entonces, una norma de seguridad es, a la lamparita se conecta al neutro, no al vivo. El vivo va a la llave. Bueno, ya tenemos conectado la llavecita y dos lámparas en paralelo. Ahora queremos conectar el enchufe. Bueno, son dos enchufes. El vivo, como le habíamos dicho, tiene que estar conectado del lado derecho, ¿sí? Visto así de frente, del lado derecho. Por supuesto, hay que mirar atrás, ¿sí? Va a estar en el lado contrario. El otro va a estar ambos conectados al lado
al lado izquierdo, ¿no? El neutro. Y el tierra va a estar conectado a los dos bornecitos rectitos que corresponden a tierra. ¿Bien? Bueno, ahora veamos sobre las cajas. A ver qué conexiones hicimos. Nos llegaba de línea estos tres cables, ¿no? Nos llegó un vivo, nos llegó un neutro y nos llegó tierra. Yo acá pasé cables que van a ir hacia abajo, que van a ir hacia la llavecita. No, la lámpara la vamos a tener que dejar acá arriba. O sea, lo complejo a veces de las instalaciones eléctricas es lo que yo había planeado, que es este dibujito, cómo lo hago acá. Bueno, fíjense, por este caño va a tener que bajar hacia la llavecita, que está por abajo. ¿Sí? Y además va a tener que bajar cables para el enchufe. Al enchufe le van a tener que llegar el vivo, el neutro y tierra. Se le van a tener que llegar estos tres al enchufe. O sea que seguro acá voy a tener que tener el vivo, el neutro y tierra. Pero hay otro cable más, rojito. Este cable no es tan grueso como los otros. Por ahí no se nota, pero es más finito. Porque ese cable no va a ir al enchufe, va a ir a una lamparita que consume muy poco. Entonces, este se le llama retorno. Ahora vamos a ver acá sobre este dibujo que ya teníamos pensado. ¿Cuál es? ¿Sí? Es este de acá. El que retorna de la llavecita. ¿Sí? Fíjese que yo voy a tener que llevarlo hasta arriba, porque la lámpara esta va a estar acá en esta caja. Entonces, yo voy a bajar el vivo, el neutro y la tierra, pero voy a tener que mantener un cablecito que me lleve desde la llave hasta la lamparita. Entonces necesito el vivo, el neutro, la tierra y este cablecito que me comunique con la llave. Bueno, acá tenemos las cajas donde voy a instalar la llave y los enchufes. Veamos, en el enchufe fácil me llega el vivo, el neutro y la tierra. Acá es un poquito más complicado porque está este cable que es el que habíamos llamado de retorno, ¿sí? Que lo puse, que es de color rojo. Llega el vivo, la tierra y el neutro. Acá ya, fíjense que le hice una mella al vivo porque acá voy a conectar. Del vivo voy a sacar un cable y lo voy a conectar. Fíjense, del vivo voy a sacar un cable y lo voy a conectar a la llave. Y el rojo, que es el retorno, lo voy a conectar también a la llave. Y va a volver para arriba, para conectarse con la lamparita. Bueno, entonces, veamos la lamparita. Las lamparitas van a tener que estar conectadas entre el neutro y este cable rojito que es el retorno. ¿Sí? Entre el neutro y fíjense que está conectado al cable rojito que es el retorno. Vean fijamente entonces, volvemos a repetir. Las lámparas están entre el neutro, que es este azul, y el rojito que es el retorno, que va tiene que volver hasta acá, hacia la lamparita, hacia la llavecita. Bueno, una vez conectadas las lámparas, ahora vamos a conectar la llave. ¿Sí? Otra vez, tenemos que sacar del vivo un cablecito, ¿sí? Y este sería el retorno. Entonces sacamos del vivo un cablecito y este sería el retorno, que va a ir hacia arriba, hacia las lámparas, acá. Bueno, y por último, vamos a conectar los enchufes. Fíjense que acá quedó, este sería el vivo, este es el neutro, y los del medio sería la tierra. Acá parece estar al revés porque está al revés la caja, ¿sí? Al revés de como la pusimos antes. Pero se dan cuenta que los enchufes están puestos en paralelo. Ambos están conectados al vivo y ambos están conectados al neutro. Bueno, veamos si funcionan las cosas. Agarro mi portalámparas, lo coloco en el enchufe, listo, ya está. El enchufe funciona bien. Por las dudas me fijo a ver si conecté bien el vivo del lado que corresponde. Sí, lo conecté bien, lo puse del lado derecho. Y por último, prendo y apago. Lo logré. Bueno, espero chicos que les haya servido. Cualquier cosa
Pueden consultarnos o esta información está en todos lados. Yo quise simplemente mostrarles lo mínimo indispensable para que ustedes después se busquen la información que necesitan. Bueno, un beso a todos. Chao.